Bienvenidos a su programa Así Creemos. Punto de fe número 1, la Biblia, segunda parte. Lectura inicial, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la palabra no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Los hombres que participaron en redactar las Sagradas Escrituras fueron reyes, legisladores, sacerdotes, escribas, ministros, profetas y apóstoles, todos ellos por la inspiración del Espíritu Santo. Debemos recordar cómo transmite Dios a los hombres su voluntad. Primeramente, al legislador y profeta Moisés, cuando le dice que escribiera en un libro todas las palabras y que los padres las repitieran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La historia nos muestra cómo se ha perpetuado esta escritura hasta nuestros días por obra de Dios. Se dice que en los días de Esdras, sacerdote y escriba, él y sus compañeros recopilaron lo que se conoce como la ley, los profetas y los escritos sagrados, compilando todos los escritos hasta entonces redactados en lengua hebrea para mantenerlas y perpetuarlas. Pero el reconocimiento de estos libros como inspiración divina tuvo un proceso paulatino. Primeramente a la Torá alrededor del año 400 a.C., posteriormente los profetas cerca del año 200 a.C. La convicción de que la Biblia es inspirada por Dios se afirma en el concilio rabínico de Yamnia o Yabne hacia el año 90 después de Cristo. El proceso de depurar, seleccionar, ordenar, modificar y adaptar los materiales originales para crear la Biblia abarca mucho tiempo. En este proceso se descartaron los textos que se conocían en griego y aquellos que tenían una fecha tardía y conocida y comprobada. La traducción del Antiguo Testamento al griego fue emprendida en el año 250 a.C. por Ptolomeo Filadelfo. Él encargó a 72 varones judíos traídos de Israel a la ciudad egipcia de Alejandría realizar la traducción de los escritos judíos. Esta obra se culminó en el año 150 a.C. De esta forma surgió la primera traducción de los escritos judíos al griego, conocida actualmente como la Septuaginta o versión de los 70. Esta fue la primera de muchas traducciones que se hicieron del hebreo a diferentes idiomas. Al castellano se realizaron diversas traducciones, de las cuales podemos mencionar la Vulgata Latina, bajo la orden de Alfonso X el Sabio en 1280. En la época de la Reforma se hacen las llamadas Biblias del exilio, elaboradas por judíos y para judíos que se encontraban lejos de su tierra. Posteriormente, en 1569, Casiodoro de Reina, exiliado en ese momento en Basilea, publica la llamada Biblia del Oso, con una versión directa del hebreo y el griego, apoyándose en versiones latinas y fragmentos ya traducidos al español hasta ese momento. Cipriano de Valera se encargó de revisar la versión de Casiodoro de Reina y logró su publicación en el año 1602. Esta misma versión ha sido revisada varias veces para adecuarla o adaptarla a las características evolutivas de la lengua española hasta nuestros días. Retrocediendo un poco en el tiempo, vemos que fue cuestionada la inspiración divina de los libros del Nuevo Testamento entre los siglos II y IV. Es hasta esta última fecha cuando se establecen de manera definitiva los 27 libros que hoy se reconocen
como parte del Nuevo Testamento. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Esteban Langton, en el año 1206, la dividió en capítulos y Robert Stevens propuso la separación en versículos en el año 1550 después de Cristo, lo que hoy nos facilita su estudio. Dado que la Biblia debe entenderse de 4 maneras diferentes, esto es, literal, espiritual, simbólico y profético, no es un libro que se deba estudiar como cualquier otro. Debe siempre buscarse un sistema adecuado para interpretar y explicarlo con el fin de acercarnos paulatinamente a la comprensión de su contenido. Para ello, es prudente seguir el consejo del profeta que decía mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Esto según Isaías capítulo 28, versículo 13. Además de lo anterior, debemos auxiliarnos con libros que estén relacionados con los acontecimientos históricos, geográficos, etnológicos, etc., de la tierra de Israel, un diccionario de la lengua española para comprender el significado de las palabras de difícil explicación y un diccionario bíblico para aprender la terminología que utilizaron los escritores de la Biblia. Para que los hijos de Dios alcancen la sabiduría que proviene de lo alto y sean instruidos en el Evangelio de Jesucristo, el Salvador, necesitan estudiar la Biblia, porque ella da testimonio de Jesús y es para enseñar, para redarguir, corregir, instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Porque bien lo dice el apóstol Pablo, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo anterior, nuestra fe, creencia y convicción acerca de la doctrina deben fundamentarse en la Biblia tal y como está escrito, sin añadirle ni quitarle, porque a cualquiera que hiciera alguna de estas modificaciones a la palabra de Dios, le puede suceder lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 19. Por lo cual, si alguno habla de la palabra del Señor, debe hacerlo conforme a lo que está escrito en ella. Paz a vosotros.